entre la diferencia entre pretensado y posttensado. Les había dicho que habíamos cubierto esto en los webinars anteriores. Entonces básicamente lo que les dije es que la diferencia es cuando se da, digamos, el preesfuerzo, si es antes o después del colado del concreto. Entonces en el caso del pretensado pues se da antes, ¿no? O sea, se fuerzan los tendones antes de que se cuele ese concreto. Cuando el concreto ha alcanzado suficiente resistencia se cortan los tendones y entonces es un preesfuerzo que se genera antes. Y en el posttensado es que primero solo se colocan los tendones pero no se tensan. Normalmente se hace en sitio. Entonces luego de eso pues se vierte el concreto sobre la losa. No se espera que pasen al menos 3 días para que el concreto tome suficiente resistencia. Luego se llega con una gata y se empieza a posttensar la estructura, ya sea a nivel de losa o vigas, lo que sea que se esté posttensando. Entonces bueno, creo que estaba explicando esto también, no sé si se escuchaba bien. Para mí creo que no se escuchaba bien, pero en el pretensado, como les expliqué, bueno, se coloca, esta es una cama de pretensado, entonces se colocan las vigas, son sus tamaños, digamos. Entonces originalmente, por ejemplo, esta viga mide una longitud L. Entonces este es en la gata de pretensado. Entonces digamos, estos son unos anclajes que están acá. Bueno, al final lo que se hace, como les digo, es que se coloca formaleta, se llena con concreto. Estos tendones son tensados antes de que eso suceda. Cuando se cortan, se da un acortamiento elástico. ¿Por qué? Porque al cortarse esto, la sección se comprime, ¿no? Se comprime la sección, o sea, comprimirse la sección. Ahora lo que la sección mide es L menos delta. Ese delta que está acá es el desplazamiento elástico. Básicamente el acortamiento elástico, y es lo que vamos a estar abordando en el tema de pérdida. Ya saben que una sección, bueno, empieza midiendo L, y una vez que los tendones son cortados pues mide L menos el acortamiento elástico que tenemos. Bueno, ya les expliqué que necesitamos al menos un concreto de 5000 psi y que este proceso, ¿no? Esos tendones se liberan típicamente a las 18 horas. Entonces eso ya se lo había explicado. Como estas secciones son estandarizadas, también hay distintas camas, ¿no? O sea, distintos tipos de camas de pretensado. Esto para un tipo de secciones, esto para otro tipo de secciones, estos son más como para secciones de tipo T. Entonces existen distintos tipos de camas de pretensado. Entonces las secciones estándares ya habíamos hablado de ellas. Tenemos doble T, losa de núcleo hueco, losa plana sólida, sección T, T invertida, sección rectangular. Todas estas son secciones pretensadas, estandarizadas para edificios. Si hablamos de puente, tenemos vigas de cajón, vigas de tipo ASHTO, PCI, T de bulbo. Tenemos T de bulbo con losa, vigas vecinas, que son como dos vigas, ¿no? Puestas una a la par de la otra. Tienen una losa encima de ellas, ¿no? Y luego que luego colar un tope encima de la losa. Y bueno, ya cuando tenemos puentes muy largos podemos utilizar estas vigas de tipo U. Ok, entonces acá, bueno, puede haber rayado por alguna razón, pero si podemos borrar, creo que no. Pero bueno, la idea es que acá tenemos una sección doble T, ¿no? Aquí pueden ver cómo se ve en la práctica. Y bueno, lo puede hacer acá en este momento, borrar por aquí. Segundo, solo para que puedan verlo mejor. Entonces tenemos esta sección doble T, ¿no? Entonces tenemos también esta sección, esta es la losa, ¿no? Con agujero, que es la que estamos viendo acá. Se la voy a mostrar una vez más. Esta losa de núcleo hueco. Tenemos una viga de tipo L. Normalmente son como esperas para esta viga T que está acá. Todas estas son, como les digo, secciones pretensadas, prefabricadas. Estas son ya vigas para aplicaciones de puentes, pueden ver. Y esta es una viga pantalla, le dicen Sprandel. Y bueno, las partes de un edificio prefabricado, entonces básicamente tendríamos, digamos, uno sería esta viga que va alrededor de acá, que sería una viga sillar, que es sobre la que se sentaría la losa. Entonces digamos, dos es esto que ven acá, la losa de núcleo hueco, por ejemplo, en este caso, que se va a sentar sobre esa viga sillar. Este es un edificio completamente prefabricado. Entonces la parte 3, ¿cuál sería la parte 3? Estaríamos hablando de esta. Pueden ver que tendrían una viga rectangular aquí, también sería una viga prefabricada. Bueno, entonces la 4 sería viga parapeto no estructural, que a veces tenemos, digamos, algunas vigas que solo van a ser como fachada. Entonces podría ser, estaríamos hablando de esto que está acá, podría ser un parapeto
que no tiene ninguna función estructural. Bueno, los 5 tendríamos la escalera. 6 tendríamos el soporte para el descanso de la escalera, también puede ser prefabricado sencillamente. En 7 tenemos las columnas. Número 8 tenemos muro, ¿no? Todo esto puede ser prefabricado, como digo, pretensado. Algunos pretensados, otros simplemente prefabricados. Luego, número 9, tenemos T dobles. Por ejemplo, en este sistema de piso acá pueden ver esto que se ve acá y esto que se ve acá son una sección doble T, que básicamente esta sección que está aquí, esta no, esta que está acá, es la doble T. Bueno, luego tendríamos número 10, tendríamos una T invertida. El número 10 estaría por acá. Entonces la T invertida, ¿verdad? Lo que hace normalmente es servir de espera para la doble T. Y bueno, si cuando tenemos por ejemplo una doble T que viene de un lado y una doble T que viene del otro lado, pues tendrían esa viga invertida para espera de la doble T. Y bueno, la 11 sería viga parapeto engavetada. Estaríamos hablando de la número 11, esta que está acá. Como pueden ver, es una viga parapeto que queda engavetada básicamente entre estas columnas y entre el nivel. Simplemente sirve de fachada, o sea, esta misma que pueden ver acá, por ejemplo, son elementos de fachada. Pueden ser prefabricados, obviamente, pretensados. Y bueno, en el concreto posttensado, pues lo que tenemos son básicamente los tendones son colocados en perfiles catenarios, digamos, parabólicos, ¿no? Entonces el proceso es que los tendones son engrasados, no son revestidos con una camisa plástica, son engrasados, de manera tal que cuando nosotros, ¿verdad?, tiremos con una gata, por ejemplo, acá, entonces estos tendones se puedan deslizar entre esa camisa plástica y una grasa que tiene dentro para generar la acción del posttensado. Entonces los miembros más comunes de concreto posttensado son losas en una dirección, en dos direcciones, vigas y traves. O sea, el concreto posttensado está normalmente asociado a concreto colado en sitio, o sea, es colado y curado en el lugar. Normalmente, les digo, la acción del posttensado se hace normalmente a los 3 días, ¿no? Primero se hace la llena y en los 3 días de la llena se puede empezar a hacer la acción del posttensado. Ya había hablado de esto, ¿no? De las partes de un cable o de un tendón de posttensado. Tenemos los 7 cables, ¿no? Tenemos la camisa, tenemos el ancla de las que ya les había comentado, tenemos el encapsulado para tapar estas polas de los tendones y evitar el efecto de la corrosión. Tenemos estas cuñas que son las que entran acá, ¿no? Y esta es la placa, ¿no? Que es esta misma placa que está aquí, que es la que había mostrado anteriormente, ¿no? Y bueno, una losa posttensada versus una losa reforzada. En ambos casos estamos viendo una losa en una dirección, pero vean qué interesante. Vean la cantidad de refuerzo que tenemos en una losa posttensada versus una losa reforzada. O sea, la losa reforzada tiene muchísimo refuerzo y la losa posttensada tiene tan poco refuerzo que pueden ver prácticamente tan limpio aquí la formaleta de plywood, ¿no? Entonces es una diferencia bastante considerable en cuestión de costo, es muy considerable. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de concreto preforzado? Entonces tendríamos, por ejemplo, estructuras de estacionamiento de grandes claros, tenemos espacios abiertos provistos por elementos preforzados. Por ejemplo, a los arquitectos les encantaría tener este espacio abierto, todo este espacio largo abierto. Entonces eso lo podemos conseguir con elementos preforzados. Tenemos aplicaciones en puentes también, aquí pueden ver, o sea, normalmente se usa mucho en puentes, o sea, es la aplicación más común. En edificios es menos común y eran de las preguntas que me estaban haciendo en la clase, ¿no? La parte que no quedó grabada y era de que cómo se ve eso a nivel de edificios, porque los detalles que todo el mundo conoce son para nivel de puentes, pero para edificios no hay como que muchos detalles. Pero bueno, vamos a mostrar más adelante detalles, pero sí, una de las aplicaciones más comunes, como les digo, son para puentes. También tenemos para espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos parapetos gigantes que pueden ver acá, que básicamente son ornamentales, no estructurales en sí, pero pueden ver que requerirían que estos fuesen pretensados o posttensados para lograr este claro enorme sin que se vengan hacia abajo con su propio peso. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que podemos tener, espacios abiertos.
Tenemos placas planas, es lo que estaba platicando hoy. O sea, la placa plana es una losa plana sin ninguna viga. Vean lo limpio que se ve esto. O sea, a los arquitectos esto les encantaría ver, ¿no? O sea, tener una placa plana es como, digamos, la losa más aligerada que podrían tener, porque no tendrían nada de nervado ni nada. O sea, no tendrían nervadura, nada de eso. Sería la pura placa plana. O sea, eso genera estética y funcionalidad en los edificios, como les digo, a lo largo de varios niveles. Pues lo que van ganando es altura, ¿no? O sea, si ya tienen un edificio de muchos niveles, a lo largo de 15 niveles, casi que ganan la altura de un nivel, con todas las vías que nos van poniendo por la placa plana. Bueno, para que vean el edificio más alto que se ha logrado, bueno, del que yo tengo registro, puramente prefabricado, pretensado, en zona sísmica. Es un edificio de 38 niveles en San Francisco, California. Es este edificio que pueden ver acá. Ahora mismo, bueno, le iba haciendo recuerdo el nombre, pero aquí está. Es Paramount, edificio Paramount de San Francisco. Tiene 38 niveles y es puramente prefabricado, puramente pretensado. Bueno, el concreto posttensado, ¿verdad? Tuvo un auge en los años 70. Esto fue en Hawái, que se construyeron en Honolulu, creo que se dice. El edificio alto que ven acá, el Skyline Circa, fue construido en 1977, pero todos los edificios altos que pueden ver acá son básicamente posttensados. ¿Qué fue lo que se hizo en Hawái? Bueno, lo que se hizo fue de que se necesitaba que la construcción fuera rápido. Entonces la velocidad de la construcción era de vital importancia. Entonces lo que hacían es que lo hacían, digamos, 3 días por piso, utilizando este sistema. ¿Cuál es el sistema? O sea, levantaban los muros lo más altos que podían, dejaban estos agujeros que pueden ver acá, ¿no? Esos agujeros servían, como pueden ver acá abajo, para cruzar los tendones y colar la losa. Entonces básicamente luego solo se ponía por aquí abajo, digamos, la formaleta, se colocaban los tendones, se cruzaban los tendones por acá y se tensaban por el otro lado. Se hacía la acción del post tensado, porque estos eran edificios post tensados. Acá pueden ver esos tendones, como les digo, irían acá, se post tensaba la losa. Entonces la acción del post tensado generaba una estabilidad en esa losa rápidamente. Luego se quitaba la formaleta y se seguía al siguiente nivel. Pero como pueden ver, los muros están casi que a su altura total y faltan niveles acá. Entonces hacer esto lograba que las estructuras fueran mucho más rápido. Se construía mucho más rápido, de manera súper rápida, que era lo que se esperaba, ¿no? Porque había un auge en la construcción de estructuras por el turismo que se estaba dando en ese momento en Hawái. Bueno, y uno de las estructuras icónicas, y esto fue diseñado por T.Y. Lin, que, como les digo, o sea, para mí el casi que mayor precursor de concreto preforzado es este Coliseo Ponce en Puerto Rico. Tiene un voladizo de 138 pies. Entonces tienen este enorme voladizo que está acá, ¿no? Y la pregunta es cómo T.Y. Lin hizo esto. Bueno, entonces la idea es lo siguiente, no solo él, sino su equipo, ¿no? O sea, los diseñadores de la firma en ese momento. Bueno, aquí lo pueden ver cómo se ve ya prácticamente terminado, pero la idea es que este voladizo no llevaba tendones, por ejemplo. O sea, imagínense, esto va a trabajar en un momento, como es un volado, pues va a trabajar en un momento negativo. Entonces van a tener una cantidad de momentos negativos que va sobre todo este volado acá. Entonces lo que ellos hicieron fue colocar tendones en la parte superior, no lo más cercano a donde se va a generar el momento como sea posible. Luego esos tendones eran anclados de este lado, ¿no? Y voy a hacer una imagen aquí rápida en OneNote para que la puedan ver. Vamos a hacerlo por acá lo había hecho, pero por acá ya lo había hecho. Entonces la idea era la siguiente: la idea es que ustedes tienen este volado enorme, ¿no? Que llega hasta acá. Entonces era ese volado gigantesco, pero 138 pies por algo así. Entonces, si consideran un modelo de línea, no tendrían esto. Entonces la idea es que la deformada vendría siendo algo así. Entonces esta deformada que está acá generaría que la columna se deforme de esta manera. Entonces lo que se hace es, digamos, o sea, para ver aquí, como les digo, un momento negativo, ¿no? Que va a ser transferido a la columna. Entonces lo que se hizo fue, como les digo, en la parte más cercana a la parte superior, para evitar contrastar este momento lo tanto como fuera posible,
se colocaron muchos tendones, y cuando se llegaba a la parte de las columnas o muros, ¿no? Para que éstas no se deflectaran de esta manera, experimentaran altas demandas de momento, lo que se hacía era también de antemano tensar esta región de los muros o columnas para así tener una acción conjunta, ¿no? Y tener ese tipo de sistema. Ahí es donde le hablaba el caso de la ingeniería versus la estandarización. Esto es puramente ingeniería. Esto no lo van a encontrar, digamos, o sea, prescrito en ningún lado. O sea, esto es cómo resuelvo un problema que tengo, es un problema latente. O sea, sabiendo los principios de cómo preforzar estructuras y utilizando ingeniería podemos llegar a esta clase de soluciones que son muy interesantes. Pero bueno, regresando a la presentación. Entonces, este es uno de los proyectos icónicos, utilizando preforzado, ¿no? Concreto post-tensado en este caso. Otra aplicación es el post-tensado externo, como pueden ver acá. Entonces pueden ver de que esto es como, ok, tenemos este marco estructural, pero realmente que no quedó bien diseñado. ¿Cómo hacemos para estabilizarlo? Acá pueden ver del otro lado las placas, ¿no? Por la cual van pasando los tendones. Entonces se coloca un post-tensado externo para levantar esta vía que está acá y estabilizar este marco estructural. Entonces eso es lo que pueden ver acá, es un post-tensado externo, que básicamente lo que ven prácticamente en los puentes colgantes, lo que tienen es un post-tensado externo. Entonces es lo mismo, la misma analogía se utiliza. Bueno, acá era un caso interesante que estaba explicando, pero bueno, vamos a borrar para volver a explicar por acá. Entonces, bueno, esto es un marco rígido propuesto por T. Whiteling en 1961. Entonces él tenía la siguiente idea y se lo voy a explicar aquí rápidamente. Entonces tenía, ok, decía, yo tengo este marco que está acá, ¿no? Entonces, bajo una carga lateral, por ejemplo, este marco va a experimentar una deformación, algo así. Tal vez no me va a quedar perfecto, pero guardan la idea, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente el marco tiene todo el tiempo carga gravitacional y carga sísmica, así que, digamos, va a tener un momento que va a venir como suavizado así, ¿no? Y un reverso en algún punto. Y este momento es transferido hacia las columnas, ¿no? De la siguiente manera. Y acá algo así. Entonces, en la transferencia de momento hacia las columnas es lo que genera el ladeo, digamos, del marco, el sway que le dicen del marco. Entonces, él piensa, ok, ¿cómo podemos hacer para estabilizar un marco? O sea, crear un marco resistente al momento, básicamente utilizando potensado, lo cual no es una idea que se haya ampliado luego, más adelante, y tienen razones por lo cual no se amplió, es porque no es como que un tema que sea muy ameno de manejar o que muchos ingenieros manejen. Pero está el paper, ¿no? En 1961 que habla de esto, pues, y si se explora esta idea más adelante sería muy interesante. Pero su idea es la siguiente: él puede controlar el momento positivo, digamos, con este tendón que está acá, digamos, porque la carga gravitacional va a estar todo el tiempo allí. Pero la idea es cómo controlo esta carga que está aquí arriba, o sea, el momento negativo. Entonces lo que él pensó fue colocar este tendón continuo acá, o tendones continuos acá, para controlar esta carga, este momento negativo, de manera que este diagrama él lo redujo sustancialmente. Por el refuerzo superior pudo controlar el momento negativo, y por el refuerzo, ¿no? En todo tiempo, porque digamos hay un caso de carga que es tan claro de que es, por ejemplo, una combinación de carga muerta y carga viva, donde lo que van a tener es básicamente momento a lo largo del marco, casi que momento positivo sobre todo el marco. Entonces eso siempre está controlado por este tendón que está aquí abajo. Entonces eso también controla la cantidad de momento que se genera bajo un caso de carga lateral. Entonces eso lo está controlando este tendón que va aquí, y los tendones que van arriba, quise decir, los tendones que van abajo contrarrestan esa parte, y los tendones que van arriba contrarrestan la otra parte, de manera que este diagrama de momento se ha reducido sustancialmente. Al reducirlo sustancialmente, reducen la cantidad de momento transferido a la columna, o sea que ahora a la columna se transfiere muy poco momento, y al transferirse muy poco momento a las columnas, o sea, muy poco, lo que va a suceder es que el ladeo lateral, o sea, el desplazamiento lateral, se va a reducir drásticamente. Entonces tendría un marco muy estable. Ahora, la razón por la que se colocó este refuerzo o estos tendones en las columnas es porque este refuerzo superior o estos tendones superiores rectos estaban anclados en un punto que no es el centro de gravedad, por ende generaban un momento, como vimos en
Creo que fue el webinar número 2 de introducción a concreto preforzado. El hecho de no anclar tendones al centro de gravedad genera un momento. Ese momento generaría un ladeo. Entonces lo que él hizo fue colocar estos tendones acá para generar un momento en el otro sentido y contrarrestar este momento. De manera tal que a estabilizar el marco en todos los sentidos. Y este es un marco estructural muy estable. La verdad que es una idea bastante interesante que por desgracia no ha sido explorada más adelante, pero sí es una idea muy interesante que él concibió en su momento. Ok, y luego tendríamos algunos problemas de diseño. ¿Y por qué es importante tener en mente que el concreto post-tensado, digamos, sobre todo el post-tensado, se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que saber qué es lo que está haciendo, se tiene que tener muy buen oficio ingenieril? Porque vean, podemos tener este problema, podemos tener losas que explotan de esa manera, secciones de losas que prácticamente quedan expuestos los tendones, ¿no? Y ven la extensión del daño que tienen por sobrecarga de post-tensado, por tensarlas demasiado. Pueden tener también partes en losas en dos direcciones, ¿no? Donde estaban viendo estos conectores de corte. Si vienen y colocan, por ejemplo, elementos para plomería para poder pasar en esta zona crítica, porque a veces quieren pasar plomería en esa zona crítica, si hacen esto, que no es muy malo, es una muy mala idea, lo que van a tener una debilitación de esa zona y esta losa va a fallar en punzonamiento, y lo que puede tener es algo así. Luego cuando conectan, por ejemplo, vienen y conectan la losa a albañilería, ¿qué pasa? Pues cuando la losa es post-tensada, existe el encogimiento, ¿no?, elástico de la losa, entonces puede llegar a ser lo suficientemente considerable como para agrietar el muro, aquí pueden ver. Entonces lo que se hace en este caso es tratar de corregir esto colocando un papel deslizante para que el muro se pueda deslizar con respecto a la losa, la losa se pueda deslizar con respecto al muro y no tengamos ese problema. Acá pueden ver otra vez que pasó lo mismo, y esto es porque básicamente lo que hicieron es conectaron con dovela, y esto no se debería de anclar. Entonces ese es un problema importante que tenemos que tratar de considerar en el caso de estar pensando en estructura. Por eso es importante, ¿no?, tener criterios, y bueno, este tipo de cursos son importantes por eso, ¿no?, para obtener los criterios necesarios para evitar este tipo de problemas, identificar potenciales problemas y poder eliminarlos. Acá pueden ver demasiada tensión, ¿no?, o a veces cuando los cables los doblan demasiado también, o sea, no llevan los tendones bandeados, no los llevan muy rectos, sino que los van curvando demasiado. Pueden tener este problema de explotar el concreto de esta manera. También es un gran problema en esta zona, y esto también puede haber pasado acá, de que empiecen a colocar tuberías. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona, que es donde se está anclando, donde se va a tirar con la gata, por ejemplo, y se va a generar la mayor fuerza, debería de estar lo más limpia posible este tipo de tubería o elementos que obstruyan el concreto y que lo debiliten, porque el concreto tiene que tener mucha resistencia, sobre todo en esta zona. Y el haber hecho esto puede llegar a generar este tipo de falla catastrófica. Esto se podría dar tanto por esto como por curvar tendones también, que sería otra cosa que no sería ideal. Y bueno, eso terminaría la clase, concluiría, ¿no?, con los problemas que se podrían dar debido al diseño. Creo que no sé si lo mencioné, que fue lo que pasó, pero aquí fue básicamente colocar carga excesiva, o sea, balancear más carga en la losa de la que sea necesaria puede llevar a explotar y levantar la losa de esa manera. Entonces, como les digo, se requiere criterio. Y bueno, eso, como les digo, eso básicamente sería la clase, ¿no? Eso es lo que hizo falta en la grabación, y pues fue un gusto, ¿no? O sea, esta primera clase quedó completamente libre y gratis para todos ustedes. La verdad que se pueden unir al curso también para la siguiente entrega, porque todavía hay cupos disponibles, pues sería genial tenerlo ahí, para que podamos seguir discutiendo estos temas, ¿no? Y ya vamos a entrar en materia, vamos a entrar en la matemática del problema, ya vamos a entrar en la parte de diseño, ¿no?, de análisis y diseño de secciones preforzadas. Vamos a hacer modelamiento de estructuras preforzadas, ¿no?, de modelamiento de edificios. Vamos a ver cómo se generan los análisis, vamos a ver cuestiones de detallado, o sea, vamos a ver muchas cosas. O sea, este es un material que muy pronto en México ya es bastante común, y pues la idea es que en Latinoamérica se va a ir, digamos,
se va a ir expandiendo, ¿no? Poco a poco, y en algún punto pues va a ser necesario conocer de este tema, pues qué mejor momento que ahora. Así que lo invito a unirse al curso. Bueno, como les digo, eso sería todo y fue un gusto, ¿no? Tal vez otro día tengamos otro webinar, ya no sé si sobre concreto preforzado, ¿verdad? Porque ahora tenemos el curso, ¿no? Lo invito a que se unan, como les digo. Así que bueno, chao.